A veces, el secreto para resolver el futuro más complejo no requiere superordenadores más grandes, sino simplemente aprender a reciclar el pasado. ¡Qué gran verdad! Bueno, damos una cálida bienvenida a todos los oyentes a nuestra Inversión Profundo de hoy. Es viernes 13 de marzo de 2026. Y, a ver, nuestra misión en este programa es desglosar un documento que, la verdad, impone bastante respeto. Sí, el título ya asusta un poco de entrada. Totalmente. Se titula Métodos de subespacios de Krylov con reciclaje precondicionado para problemas autoadjuntos. Los autores son André Gaul y Nico Schlomer. Y bueno, yo soy escéptico por naturaleza. Y a simple vista esto parece un texto superárido. Un muro de álgebra lineal lleno de tecnicismos que sinceramente echa un poco para atrás. Es una reacción completamente normal. Las matemáticas aplicadas a este nivel pueden parecer un lenguaje alienígena, pero te prometo que este documento esconde una clave fundamental. ¿Para qué exactamente? Pues para hacer simulaciones físicas que son increíblemente complejas, como la superconductividad, y hacerlas de una forma muchísimo más rápida y eficiente. No es solo teoría abstracta, es una herramienta brutal para la tecnología. Vale, me interesa la promesa de acelerar las cosas. Pero para entender esta solución tan brillante que proponen Gaul y Schlomer, creo que primero tenemos que entender por qué los ordenadores, digamos, se atascan haciendo cálculos repetitivos. Eso es. El problema base aquí es la resolución de secuencias de sistemas lineales. Sistemas lineales, vale. Sí, cosas como el método de Newton para ecuaciones no lineales. Básicamente, el documento explica que cuando los operadores matemáticos cambian solo ligeramente entre un cálculo y el siguiente, la estrategia común, lo que se suele hacer, es factorizar el operador una vez. Ya, pero aquí es donde yo me pongo crítico. A ver, dime. ¿Por qué esto es un problema hoy en día? O sea, si un ordenador tiene que resolver problemas matemáticos en secuencia, ¿por qué no usamos simplemente más memoria? Compramos procesadores más potentes en la nube, aplicamos fuerza bruta y recalculamos todo desde cero cada vez. Ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es. El problema de esa fuerza bruta es que la memoria que requiere el ordenador crece de forma exponencial. Claro, no es una suma, se multiplica. Exacto. Aplicar métodos de fuerza bruta a problemas que tienen millones y millones de incógnitas es insostenible. Si conectamos esto con el panorama general, la realidad es que si los operadores cambian aunque sea un poquito, la factorización gigantesca que hiciste antes ya no te sirve absolutamente para nada. Madre mía. Tienes que tirarla y empezar de nuevo. Y no hay memoria RAR en el mundo que soporte eso de forma eficiente. A ver si lo he entendido bien. Fíjate, es como si alguien te pidiera resolver el cubo de Rubik 1000 veces seguidas. Me gusta la analogía. Y si el cubo cambia ligeramente de una vez a la siguiente, en plan que solo han movido dos casillas, empezar desde cero, desarmarlo entero, es una pérdida de tiempo absurda. Es ridículo, ¿sí? Lo más lógico es usar la información del estado anterior, mirar esas dos casillas y arreglarlas. Exactamente. Eso es lo que el algoritmo debe ya hacer. Pero matemáticamente es muy difícil decirle al ordenador qué partes del cubo reciclar. Y ya que la fuerza bruta y la memoria infinita no son opciones viables, ¿cómo logran estos autores reciclar esa información del pasado sin saturar todo el sistema? Pues aquí es donde entra el concepto de deflación. Vale, vamos a desglosar esto, porque aquí el texto se pone denso. Hablan del uso de métodos de subespacios de Krylov. Sí, Específicamente uno que llaman MinRes. Y luego meten esta técnica de deflación, que por lo visto consiste en extraer unos vectores, los vectores de Ritz, de una ejecución del programa para usarlos en la siguiente. eso es. Lo importante aquí, y lo que destacan frente a métodos anteriores, como el RMinRes, es que Gaul y Schlomer separaron la metodología de deflación del método Krylov base. Lo hicieron independiente. Claro. Y esto permite usar cualquier producto interno y precondicionadores autoadjuntos que sean definidos positivos. Ya, pero vuelvo a ser escéptico con esto. Añadir todo este proceso de extracción de vectores y luego proyectarlos suena, no sé, a que estamos sumando más trabajo computacional. Entiendo por qué lo dices. No es contraproducente. Al final, calcular todos estos vectores de Ritz y Briggs requiere operaciones adicionales. Lo vi claramente en la tabla 2.2 del documento que está llena de cálculos extra. Es una crítica muy común, pero hay un error de concepto ahí. Sí que cuesta operaciones extraer los vectores, pero hay que entender por qué se hace.
En estos sistemas matemáticos gigantes hay unos elementos llamados valores propios. Valores propios, ¿vale? Y cuando esos valores propios están muy cerca de cero, actúan como verdaderos obstáculos matemáticos. O sea, frenan el cálculo. Causan el estancamiento total del sistema, la stagnation, que llaman en inglés. El algoritmo se queda atascado haciendo operaciones sin avanzar hacia la solución. Uf, qué frustrante. Entonces, al usar la deflación, lo que hacen los autores es crear un operador proyectado autoadjunto que literalmente elimina esos componentes problemáticos. Vale, creo que necesito una imagen mental para esto. Imagina una autopista de 3 carriles. Venga. Y está bloqueada porque hay un coche en el medio yendo a 5 kilómetros por hora. Ese coche sería nuestro valor propio cercano a cero. Eso es. Entonces, el algoritmo estándar sería todo el tráfico que viene detrás y se queda atascado, pitando y frenando. Sí, dando vueltas sin avanzar. Y la deflación, siguiendo tu ejemplo, sería como construir un túnel VIP instantáneo solo para sortear ese coche lento. Claro, claro. El coste de construir ese túnel, que serían las operaciones que viste en la tabla 2.2 al extraer los vectores, es minúsculo comparado con todo el tiempo y la gasolina que te ahorras por no estar parado en el atasco. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, todo esto suena muy bien en la teoría matemática pura, ¿no? En el papel todo cuadra. Sí. ¿Pero se sostiene cuando lo aplicamos al caos del mundo físico real? Porque eso ya es otro cantar. Absolutamente. Y de hecho el documento no se queda en la teoría, lo aplican directamente a las ecuaciones no lineales de Schrödinger. Tela. Concretamente a la ecuación de Ginzburg-Landau para superconductores extremos de tipo 2. Sí, me fijé en esa parte. Las imágenes que ponen en el estudio son alucinantes. Tienen configuraciones bidimensionales que son como unos círculos con puntos oscuros. Sí, esos puntos oscuros representan vórtices. Vórtices, exacto. Y luego hay otras formas tridimensionales que parecen como bloques en L, con unas líneas que, según explican, son líneas de ceros. Líneas donde el campo magnético anula la superconductividad, ¿sí? Es un comportamiento físico muy complejo. Pero hay una cosa que me llamó la atención al profundizar en los matices del artículo. En los gráficos de residuos de Newton se ve clarísimo el efecto meseta. El famoso plateau effect. Eso es. La gráfica va bajando normal y de repente se queda completamente plana. El texto dice que al acercarse a la solución verdadera de la superconductividad, un valor propio se mueve hacia el cero absoluto. Y ahí es cuando el algoritmo se vuelve loco. Se estanca por completo, sí. Pero a ver, siendo realistas, estamos hablando de un caso extremadamente particular, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, vórtices en superconductores tridimensionales bajo condiciones hiperespecíficas. Quizás este algoritmo tan elegante es, en el fondo, una solución que está buscando desesperadamente un problema. Bueno, ahí tengo que rebatirte firmemente usando los propios datos del texto. A ver. Las ecuaciones no lineales de Schrödinger no son solo para un caso raro de laboratorio. Describen la acústica no lineal, los condensados cuánticos, el comportamiento de fluidos complejos, la hidrodinámica. Vale, eso ya es más amplio. Es la física de muchos sistemas reales. Y lo más asombroso de todo, y esto está comprobado empíricamente en el propio documento, ¿Qué dato dan? que al aplicar este reciclaje del vector cercano a cero, el tiempo total de cálculo de la simulación se reduce en un asombroso 40%. ¡Wow! Un 40% de ahorro en tiempo. Un 40%. Imagina lo que significa eso en superordenadores que consumen muchísima energía por hora. Es una barbaridad. Claro, si reciclar información nos ahorra un 40% del tiempo, la tentación obvia es decir, pues vamos a reciclar absolutamente todo. Claro, la avaricia computacional. Exacto. Guardamos todos los vectores y así el ordenador vuela. Pero las matemáticas, como la vida misma, tienen un límite de eficiencia y no puedes reciclar en exceso. Sí. Y ese límite me frustró un poco al leerlo. Se centran en el delicado arte de no reciclar de más. Tienen que hacer una selección heurística de los vectores de Ritz. Y esa palabra heurística es la que me chirría. El documento muestra que no existe una receta matemática universal para esto. No la hay. Depende del problema. Dicen que para el problema en 2 dimensiones reciclar 12 vectores fue el punto óptimo. Y para el de 3 dimensiones fueron entre 10 y 20 vectores. Sí, esos fueron los mejores resultados. Pero espera, ¿me estás diciendo que después de toda esta formulación tan elegante sobre espacios de Krylov, al final tienen que adivinar o usar el ensayo y error para saber cuántos vectores reciclar? Bueno, visto así, Es que suena a parche total.
Entiendo que te suene así, pero la heurística es una parte fundamental de la ciencia computacional de vanguardia. No todo es una ecuación cerrada. Ya, pero pierde un poco la magia matemática. Piensa en por qué lo hacen. Extraer demasiados vectores aumenta muchísimo los costes computacionales. Hay un gráfico de tiempos en el estudio que muestra el umbral de 1. Sí, donde cruza la línea. Si extraes más vectores de la cuenta, el coste de gestionarlos supera el ahorro que te da la reducción de iteraciones de Krylov. O sea que el ordenador gasta más tiempo organizando el reciclaje que calculando el problema real. Exactamente. Y además hay otro problema gravísimo, que mencionan muy específicamente en el remarque 9 del texto. Los errores de redondeo. Esos mismos. Tienes que lidiar con errores de redondeo porque los ordenadores trabajan con una aritmética de precisión finita. No tienen decimales infinitos. Claro. Si intentas arrastrar y reciclar 50 vectores a la vez, los errores microscópicos se van acumulando. Al final, pierdes la ortogonalidad matemática. Que es como perder el norte en la ecuación, ¿no? Eso es. Y si pierdes la ortogonalidad, se arruinan por completo todos los cálculos de la simulación. El sistema se rompe. Fíjate, esto es como hacer el equipaje para un viaje largo. A ver cómo encaja esto en la analogía, Si decides llevar unos pocos artículos esenciales en la maleta de mano, que serían nuestros 10 o 12 vectores clave. eso es. Te ahorras muchísimo tiempo en tu destino porque no tienes que esperar a facturar, vas rápido y ligero. Sí. Pero si intentas llevarte todo el armario entero por si acaso, intentando reciclar 40 vectores, La maleta pesa demasiado. claro, se hace tan pesada que no solo no avanzas, sino que acabas perdiendo el vuelo. Es una analogía perfecta. Tal cual. Te pasas de la raya y el sistema entero colapsa bajo su propio peso. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que es el momento perfecto para hacer un bloque de conclusiones claras y recapitular todo lo que hemos aprendido hoy. Me parece estupendo. Vamos a ello. A ver, punto número 1. En este tipo de cálculos tan complejos, la memoria y el tiempo son nuestros grandes enemigos. La fuerza bruta ya no es una opción realista. Totalmente de acuerdo. Punto 2. El uso combinado de la deflación y el método MinRes nos permite reciclar información del pasado, concretamente los vectores de Ritz, para sortear esos obstáculos matemáticos que son los valores propios cercanos a cero. Que era nuestro coche lento en la autopista. Exacto. Punto 3. Y esto me parece lo más impactante. Esta técnica, cuando se aplica a problemas dificilísimos del mundo real, como las simulaciones de los superconductores, consigue reducir el tiempo computacional en casi un 40%. Un salto cualitativo impresionante, desde luego. Y finalmente, punto 4. Que al separar la técnica de deflación del algoritmo base, ha logrado que esto funcione como un envoltorio versátil. Un wrapper, sí. Eso que permite aplicarlo a diferentes sistemas sin tener que reprogramarlo todo. Es un diseño súper elegante y práctico. Pues creo que con esto tenemos un resumen de 10. Sí, pero antes de despedirnos, me gustaría aportar un pensamiento final, una reflexión profunda que va un poco más allá de las matemáticas puras de este artículo. Soy todo oídos. Hoy hemos visto cómo los sistemas matemáticos pueden aprender literalmente de su pasado inmediato para resolver su presente un 40% más rápido. Sí. Y resulta fascinante preguntarse si miramos a nuestra infraestructura digital diaria, desde el entrenamiento de la inteligencia artificial hasta las gigantescas bases de datos globales que todos usamos, Fíjate. ¿cuánta energía eléctrica y cuánto tiempo valiosísimo estamos desperdiciando simplemente porque nuestros algoritmos insisten en empezar desde cero cada milisegundo? Menuda reflexión. Da vértigo pensarlo, la verdad, sobre todo con la crisis energética y de chips que tenemos encima. Desde luego. Tenemos mucho que aprender del reciclaje matemático. Pues con esa gran idea cerramos por hoy. Solo me queda agradecer calurosamente a todos los oyentes su curiosidad y valentía por acompañarnos en esta inmersión profunda, que reconozco ha sido abstracta, pero tremendamente apasionante. Ha sido un viaje intenso, pero ha merecido la pena. Muchas gracias por invitarme. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto y un saludo a todos.